Hola, aquí tienen el problema delante, no lo voy a leer, si quieren pueden darle a pausa y leerlo. Es una función, es esta función, como ven es polinómica de grado 2, por lo tanto es una parábola que tiene su vértice. El coeficiente de grado 2 en este caso es -1, es negativo, por lo tanto es una parábola que está abierta hacia abajo, o sea que apunta hacia arriba, el vértice está hacia arriba. Lógico, porque estamos hablando del lanzamiento de un misil, entonces es normal que el coeficiente del monomio de grado 2 sea negativo. A ver, ¿tenemos que representar esta parábola? Pues no hace falta, en realidad no hace falta, se pueden responder todas esas preguntas perfectamente sin representar la parábola. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, apartado A. ¿Qué altura tenía el misil cuando había recorrido 3 kilómetros? A ver, en esta función te dice bien claro que x es la distancia recorrida en kilómetros y f de x es la altura alcanzada en kilómetros. Lo que te está diciendo es que la altura del misil depende de la distancia que ha recorrido. Entonces, si te pregunta qué altura tenía cuando había recorrido 3 kilómetros, le está dando valor a la x. Si la distancia recorrida es 3 kilómetros, ¿cuánto vale f de x? Tengo que sustituir, donde pone x pongo 3. F de 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 6 por 3. Y eso es menos 9. Ojo, ven que al menos no le afecta el elevado a 2. Para que le afectara tendría que estar entre paréntesis. Más 6 por 3, que es 18. Menos 9 más 18 igual 9 kilómetros de altura. Si el misil alcanzó el objetivo, ¿a qué distancia estaba ese objetivo del barco? Está claro que la altura del barco es 0 kilómetros, está a nivel del mar, lógicamente. El objetivo dice que está en la costa, por lo tanto también está a nivel del mar, entendemos. ¿Qué nos está pidiendo? Pues está pidiendo un valor de x. ¿Para qué valores de x? La altura es 0. Habrá dos valores. Uno es el 0 mismo, que es donde está el barco que lanza el misil. Y el otro es donde está el objetivo. Simplemente nos está diciendo que la altura es 0, porque donde está el barco y donde está el objetivo, la altura en kilómetros es 0 a nivel del mar. Pues donde va la altura, f de x, pongo 0. Y lo demás copiado. Y lo que tengo que averiguar es la x, es decir, la distancia recorrida en kilómetros, para la cual la altura vale 0. Es una ecuación de segundo grado. Paso todo al otro lado del igual, para darle la forma general de una ecuación de segundo grado. ¿Ok? Cambiaron de signo al pasar al otro lado. Es una ecuación de segundo grado incompleta. Hay vídeos que explican cómo hacerla. Pongo el enlace aquí y en la descripción. De todas maneras, si no sabemos cómo hacerla incompleta, siempre va a funcionar fórmula que resuelve las ecuaciones de segundo grado, nos va a funcionar. Pero en este caso es más fácil porque simplemente yo sé que la primera solución simplemente es 0 en este tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones solo tiene monomio de grado 2 y monomio de grado 1. Falta el término independiente, falta el monomio de grado 0. Si no saben de lo que hablo, miren el vídeo. La segunda solución, siempre en este tipo de ecuaciones de segundo grado incompleta, es menos b partido de a. Menos b, b vale menos 6. Por lo tanto, menos b es menos 6. O sea, más 6 partido de a, que vale 1. Es decir, 6. ¿Vale? Dos soluciones para las que la altura del misil es 0 kilómetros. A la distancia de 0 kilómetros, o sea, cuando lo lanza el barco, y a la distancia de 6 kilómetros, que es donde alcanza el objetivo. Y esta es la respuesta.
¿Cuál fue la altura máxima alcanzada por el misil? Hay varias formas de hacer esto. Para empezar, ¿cuánto vale x en la altura máxima? Es una parábola, es simétrica con respecto al vértice. Si cuando x valía 0, la altura era 0, y cuando x valía 6, la altura volvía a ser 0, ¿dónde está el vértice? ¿Dónde empezó a dejar de subir el misil y empezó a bajar? ¿En qué valor de x? Pues en 3, que es justo el que está a la mitad, a los 3 kilómetros, ¿vale? Esto es buscándose la vida. Pero si no sabemos la fórmula que nos dice la coordenada x del vértice de una parábola, que es menos b partido de 2a, tenemos que b es 6, o sea, menos 6 partido de 2 por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos por menos, más. Y 6 entre 2, 3 kilómetros. A los 3 kilómetros de distancia alcanzó la altura máxima. Pero esta es la altura máxima. No. Esta es la distancia que había recorrido el misil cuando alcanzó la altura máxima. La altura lo que lo da es f. Por lo tanto, tengo que calcular f de 3. ¿Qué altura tenía el misil cuando había recorrido 3 kilómetros? Que es menos 3 al cuadrado, sustituyendo la x, más 6 por 3. Y eso es igual a menos 9 más 6 por 3. Y eso, bueno, en realidad es justo lo que nos pedía el apartado A. Pues 9 kilómetros. Justamente el apartado A nos daba la distancia recorrida en el punto en el que alcanza la mayor altura. No pasa nada. Esta es la altura máxima que alcanza el misil. Si calculáramos f de 2,9, nos daría un poquito menos de 9. Y si calculamos f de 3,1, también nos daría un poquito menos de 9. De hecho, nos daría lo mismo. F de 2,9 que f de 3,1. Porque la parábola es simétrica con respecto al vértice. Lo pueden comprobar. ¿A qué distancia del barco el misil alcanzó 5 kilómetros de altura? Pues vamos a comprobarlo. Si la altura es 5 kilómetros, donde pone f de x pongo 5. 5 es igual a menos x cuadrado más 6x. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Otra ecuación de segundo grado. ¿Qué tengo que hacer? Darle la forma general de la ecuación de segundo grado. Todo lo paso para el primer miembro. Me queda x cuadrado menos 6x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Por lo tanto, a es igual a 1, b es igual a menos 6, c es igual a 5. Si no sabemos resolver ecuaciones de segundo grado, pongo ahí el enlace y aprendan a resolverlo. Imprescindible para presentarse a la prueba. Vale, también lo pongo en la descripción. Aplico la fórmula, que ya la deben saber. Menos b. ¿Ven que b es menos 6? Menos b sería menos 6. Más 6, cuidado con los signos. Más menos, raíz cuadrada. b al cuadrado. Menos 6 al cuadrado, 36. Una cosa, siempre el primer número que va dentro de la raíz cuadrada, cuando resolvemos una ecuación de segundo grado, siempre es positivo. Porque aunque b sea negativo, al estar elevado al cuadrado se convierte en positivo. Por eso ni me preocupa este número, su signo, siempre es positivo. Menos 4 por 1 por 5. Partido de 2 por 1, que es 2. Dice aquí menos 4 por 1 por 5. El signo es negativo. 4 por 1, 4, y por 5, 20. 36 menos 20, 16. Más 6, más menos, raíz cuadrada de 16. Partido de 2. Sigo debajo. Raíz cuadrada de 16 es 4. Lo demás va todo copiado. No me lío. Tengo que mantener la estructura. Más 6 más menos 4 partido de 2.
y ahora se separa en 2. Una posible solución, x sub 1, sería 6 más 4 entre 2. Y la segunda solución, 6 menos 4 partido de 2. 6 más 4 entre 2, 10 entre 2, 5. 6 menos 4 es 2, entre 2, 1. Entonces, ¿a qué distancia del barco el misil alcanzó 5 kilómetros? Pues a 5 kilómetros de distancia y a 1 kilómetro de distancia. O sea, hay dos distancias para las que el misil tenía 5 kilómetros de altura. Es lógico, porque a 1 kilómetro del barco es cuando está subiendo, 5 kilómetros de distancia es cuando ya está bajando. Justamente a esas distancias alcanzó 5 kilómetros de altura. Y con esto se acaba el ejercicio. ¿Te ha gustado? Pues dale a me gusta. ¿Tienes dudas? Pregúntala. Y sobre todo, comparte. Venga, hasta luego.